Muy buenos días, mis queridos amigos y amigas. En esta mañana estamos muy contentos de gozar con su presencia, contar con la participación de cada uno de ellos. Así que les damos la bienvenida a este nuevo programa. Que el Señor bendiga y nos acompañe en este día para que todo lo que hagamos, todo lo que digan nuestros expositores, sea para gloria y honra de su nombre. Así que mis queridos hermanos, vamos a dar inicio al programa como siempre, cantando nuestro canto que nos caracteriza, ¿sí? Vamos a pedir que lance la buena alimentación. Este mundo va corriendo, no nos deja respirar. Sin embargo, hay que frenarnos y ponernos a pensar qué alimentos consumimos, cuáles hay que eliminar. ¿Nos importa nuestro cuerpo o lo vamos a ignorar? Si comemos ensalada, todo mejor estará. Nuestro corazón sonriente muchas gracias nos dará. Es momento de cuidarnos, de no actuar por emoción, de escoger lo que comemos, procurando lo mejor. Si como bien mi cuerpo me lo va a agradecer, si como bien más años viviré. Conservaré, si como bien, si como bien. Aumentemos los cereales y las frutas mucho más. Evitemos alimentos de origen animal. Es momento de cuidarnos, de no actuar por emoción, de escoger lo que comemos, procurando lo mejor. Si como bien mi cuerpo me lo va a agradecer, si como bien más años viviré y de mayor las fuerzas aún conservaré. Si como bien, si como bien, si como bien, mi cuerpo me lo va a agradecer. Si como bien, más años viviré y de mayor las fuerzas aún conservaré. Si como bien, si como bien, si como bien, si como Mm, Bien. Mm. Buenos días amigos, ¿cómo están? Algo pasó con Mechita, pero vamos para iniciar este programa que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Les invito a cerrar sus ojitos donde están y vamos a conversar con Dios. Querido Padre Celestial, estamos muy agradecidos por todo el cuidado que has tenido con nosotros durante la semana que ha pasado. Y gracias, Señor, porque estamos aquí reunidos para poder seguir aprendiendo, para aprender sobre todo a conocernos y poder hacer los cambios necesarios, Señor, porque queremos tener una salud de excelencia para darte gloria y honra a ti. Bendice en esta hora nuestra ponente Lidia Rojas, que va a traernos un tema muy importante, querido Señor. Quédate con nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Al parecer,
Amén, amiguita. Pasa que el internet se fue, pero ya volvió. Ah, muy bien, Mechita. Iba a dar paso a la lectura. Adelante, adelante, amiga. Así es. Bien. Les voy a leer una porción, un párrafo del libro Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2. La página 675. Dice, el subtítulo dice, resultados de la obediencia a las leyes físicas. Creo que sabemos todos nosotros cuáles son ya esas leyes físicas que vez tras vez vamos promoviendo en este programa. Acá dice, salud, vida y felicidad son el resultado de la obediencia a las leyes físicas que gobiernan nuestro cuerpo. Si nuestra voluntad y nuestro proceder están de acuerdo con la voluntad y el proceder de Dios, si hacemos lo que agrada a nuestro Creador, Él mantendrá en buenas condiciones el organismo humano y restaurará las facultades morales, mentales, físicas, a fin de poder obrar mediante nosotros para su gloria. Su poder restaurador constantemente se manifiesta en nuestro cuerpo si cooperamos con él en esa obra. Los resultados seguros son salud y felicidad, paz y utilidad. Y creo que todos anhelamos eso, pero acá hay una condición. Esto es fruto y resultado de la obediencia a las leyes físicas que gobiernan. En este caso está hablando exclusivamente de nuestro cuerpo, porque dentro de nuestro organismo todos los días se suscitan secuencias, ¿no?, en nuestros genes para que se pueda transformar, replicar y dar paso, ¿no?, a que cada acción química se pueda darse para favor nuestro, pero a veces por desobediencia a esas leyes físicas es que estamos pagando la culpa de haber como infringido una ley, de habernos pasado una luz roja, y por lo tanto el resultado es la enfermedad, el dolor, el sufrimiento y muchas veces la muerte. Por lo tanto, tú quieres salud, ¿no?, felicidad, paz y utilidad. Obedece las leyes naturales, las leyes físicas que el Señor nos ha dejado y que aquí en este grupo, El Sabor de la Salud, promovemos todos los domingos. Y también en el grupo de Facebook, Nutrigenética y Estilo de Vida Saludable. Esa es nuestra intención, ayudar a que ustedes se puedan aprender a conocerse más y tomar acciones y nos motivemos unos a otros a ser obedientes a esas leyes naturales que no se pueden infringir, porque si no vamos a padecer mucho. Muchas gracias. Gracias, Rocío. Realmente es así, mis queridos amigos. Y creo que este programa ha nacido con esa finalidad de promover un estilo de vida saludable, como lo dice la Biblia. Y en esta mañana contamos con la presencia de una muy buena amiga, la ingeniero Lidia Rojas desde Chile, ¿no? Y está con nosotros con temas muy, muy importantes. La verdad es que cada vez que uno escucha mensajes hay que rescatarlo mejor. ¿Para qué? Para mejorar nuestra salud. Y esta mañana está con nosotros la ingeniera, como les digo, Lidia, con el tema las emociones y tu cuerpo. ¿Cuánto afecta, no afecta o es tu beneficio? Hoy día pues vamos a hablar de este tema y realmente pues es lindo saber cómo funciona nuestra máquina, ¿no? Ese templo que Dios nos ha dado para que podamos vivir agradecidas por la vida que nos da y también devolverle un templo sano. Y estás por ahí, enciende por favor tu cámara. Y como les decía, mis queridos amigos, cuán importante es poder vivir así. Entonces, cada que nosotros vamos invitando a las personas, lo hacemos con ese objetivo. Y una cosa sí queremos poner hincapié. Nuestro plan es que ustedes
aprendan a qué, alimentarse saludablemente, saludablemente. Quiere decir que nosotros hagamos lo que el Señor quiere. El Señor en su palabra es bien claro cuando nos dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y como templo del Espíritu Santo, entonces yo tengo que cuidarlo, yo tengo que protegerlo, yo tengo que alimentarlo correctamente, ¿no? Yo tengo que ejercitarlo. ¿Para qué? Para así llegar al cielo, no con un cuerpo magullado, lastimado ni herido, sino con un cuerpo que sea también una ofrenda agradable para nuestro Dios. Así que mis queridas amigas y amigos, estamos muy contentos de contar con la presencia de cada uno de ustedes. Y ya está nuestra expositora con nosotros, Lidia, bienvenida. Gracias por estar con nosotros y gracias porque estás siempre dispuesta a compartir tus enseñanzas con cada uno de los participantes que cada vez están escuchándonos, se están sumando muchos más amigos porque quieren tener una vida saludable. Bienvenida, Lidia. El tiempo es tuyo. Hola, ¿me escuchan? Te escuchamos, Lidia. Adelante, ¿Cómo amiga. están? Se ve un poquito borrosa la cámara. Sí, un poquito. Vamos de repente unos movimientos más, porque a veces pasa eso, ¿no? La tecnología a veces nos juega. Pero bienvenida, sí. Estamos contentos. Sí, estoy con una conexión prestada, un computador prestado, así que... Bueno, pero lo que importa es que se vea la presentación que vamos a compartir. Sí, amiga, eso es lo más importante y realmente las enseñanzas que nos deja, pues, hacen muchos cambios en nuestra vida. Por eso, gracias por tu presencia, gracias por estar dispuesta a compartir tus conocimientos con todo nuestro público. Y con Muchas gracias, Mercedes, Rocío, que el Señor les bendiga. ¿Me pueden decir si se escucha bien o se escucha muy despacio? Porque hay alguien que comenta que se escucha muy bajo. Se escucha bien. Se escucha bien. No sé si eso de quién depende, si de quién administra la reunión, tal vez. No, es el computador de la otra persona, porque acá se te escucha muy bien. Ah, ok, ya. Sí, se escucha, perfecto. Adelante, okay. Amiga. Bueno, hoy día vamos a compartir un tema que es bastante de interés público, porque nosotros estamos viviendo una etapa en la vida. Yo creo que ha sido de toda la humanidad la etapa en que estamos sometidos a más presiones, ¿verdad? Entonces, como humanidad estamos viviendo en una etapa difícil desde el punto de vista de las emociones, ¿ya? Tenemos un estilo de vida que supuestamente es más desarrollado que el que tenían nuestros padres, sin embargo, estamos emocionalmente mucho peor que era como eran nuestros antepasados, ¿ya? Entonces, por eso es tan importante estudiar este punto, estudiarlo a la luz de las enseñanzas que nosotros como hijos de Dios tenemos en la palabra de Dios, en consejos que el Señor nos ha dado especiales también por medio de algunas inspiraciones que hizo por medio de espíritu de profecías, y también a la luz de la ciencia y del avance de la ciencia que hay actual, ¿ya? ¿Por qué hablar de emociones? ¿Por qué hablar de este tema de cómo influye en nuestro organismo? Bueno, porque, como dice Espíritu de Profecía, 9 de cada 10 enfermedades que nos afectan tienen el origen aquí, en nuestra mente. Por lo tanto, tiene una importancia muy grande poder analizar este punto, conocerlo, y aprender cómo contrarrestar la afectación por las emociones, ¿ya? Bueno, antes de empezar voy a hacer una oración para pedir la dirección del Señor para que esta reunión sea guiada por Él, ¿ok? Les invito a que puedan reverentemente inclinar sus rostros donde se encuentren y acompañar. Amoroso Padre Celestial, te agradezco, Señor, la oportunidad de poder compartir este tema con mis amigos, con las personas que están conectadas, algunos que conozco, otros que no conozco, Señor. Tú conoces sus vidas, conoces sus situaciones, conoces sus ansiedades. Te ruego que puedas dirigir sus vidas, Señor, que puedas tomar rienda de sus hogares, de sus pensamientos, de su salud, Señor. También pedir en forma muy especial que en este momento yo sea nada más un instrumento en tus manos, llevando este mensaje que tú quieres darle a todos los oyentes y a los que oirán posteriormente.
Rogamos diríjase esta reunión en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, voy a compartir una presentación como a modo de ayuda. Voy a compartirla a modo de ayuda, ¿ya? Aquí la tenemos. Bueno, como dice aquí, las emociones y tu cuerpo, ¿ya? Vamos a tratar de dar una pincelada, porque en realidad es un tema muy amplio, que da para varias charlas, pero vamos a tratar de hacer lo que hay una introducción hoy día, un poco de algunos puntos. En alguna otra presentación posterior que tengo, voy a profundizar ya otras cosas más desde el punto de vista, por ejemplo, de la nutrición, ya de la bioquímica, pero hoy día vamos a hablar así como más o menos general. ¿Cómo afectan las emociones a nuestro cuerpo? Yo creo que muchos tenemos alguna noción de eso, hemos escuchado el tema en varias otras charlas, pero nunca está de más que lo vayamos repasando y profundizando y que se vaya quedando grabado en nuestra mente. Este versículo me llamó la atención y quise iniciarlo con este pensamiento de la charla. Que nunca te abandonen el amor y la verdad. Llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en el libro de tu corazón. Contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente. O sea, acá habla de los mayores principios que nosotros debiésemos llevar, ¿ya? Y no llevarlos solamente así en forma verbal, sino que llevarlo en el interior nuestro, ¿ya? En nuestro cuello, dice, atarlo a nuestro cuello, o sea, que no se nos pierda, y escribirlos en nuestro corazón. Y habla algo muy interesante que dice que nuestro corazón es un libro, ¿ya? Es un libro. O sea, nosotros vamos escribiendo en nuestro corazón, que también la Biblia le da un enfoque a la palabra corazón como mente, vamos escribiendo, ¿ya? O sea, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros vemos, lo que nosotros oímos, lo que nos va marcando, se va quedando escrito, es como ir escribiendo nuestra historia, nuestro libro. Entonces, ese libro, dice acá, que tiene que estar, en ese libro tiene que estar algo muy importante escrito, que es el amor y la verdad, ¿ya? Y ahí ya vamos a un tema espiritual muy profundo, porque el Señor dice que el amor, Dios es amor, dice, ¿cierto? La palabra, y también dice que el Señor es el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, ser un cristiano, o a lo mejor aquí hay gente que no es cristiana, pero tiene una noción de lo espiritual, conocer al Dios verdadero no es conocer a un Dios castigador, no es conocer a un Dios que está como sentado en tu trono viendo que tú te equivocas para mirarte y para juzgarte, sino que tenemos que entender, ir comprendiendo y estudiando la magnitud del amor de Dios, ¿ya? Y al hacer esto, la vamos a ir grabando en nuestra mente, escribiéndola en nuestro libro interno, y eso va a tener una consecuencia. Habla de que vamos a contar con el favor de Dios, y vamos a tener también buena fama entre la gente. ¿Qué significa tener buena fama entre la gente? O sea, tener un buen prestigio, ¿ya? Pero no un buen prestigio porque yo tenga tal grado académico, porque tenga tanto dinero, esté en tal posición social, sino que está refiriéndose a un prestigio o a una fama que nos hacemos por lo que somos en nuestro ser, ¿ya? Por lo que tenemos en nuestra mente, por lo que reflejamos y cómo tratamos a las personas. Por lo tanto, tenemos que aprender a gestionar nuestras emociones, ¿ya? ¿Qué tipos de emociones tenemos? Bueno, vamos a dividir acá una división bien general, ¿ya? Que son las emociones positivas y las emociones negativas. ¿Qué son las emociones? Son respuestas mentales a diferentes estímulos que implican tres componentes básicos. Una experiencia que es subjetiva, o sea, que quiere decir que unos la perciben de una forma, otros la perciben de otra, ¿ya? No es algo objetivo que se puede medir, sino que es como bien variable. Una respuesta fisiológica, ¿ya? Cómo responde nuestro cuerpo frente a esos estímulos, y una respuesta conductual. Todas las emociones comienzan cuando las personas nos enfrentamos a experiencias que son subjetivas o alguna interacción emocional. En ese instante la actividad neurobiológica se enciende, ya se encienden, literalmente se encienden como ampolletitas. Y el cerebro, mediante la amígdala cerebral, produce una reacción fisiológica, que es una conducta de expresión. Estas respuestas pueden ser situacionales, o sea, por algo momentáneo, o pueden convertirse en algo que nos caracterice como personas, ya que nos haga
nos marque nuestra personalidad, algo característico, un rasgo. Cuando nosotros decimos, no, esa persona, por ejemplo, es iracunda, es enojona, o esa persona es dócil, esa persona es sensible, ¿ya? Es porque ya esa conducta, como se va repitiendo, se va haciendo una característica de la persona. Ya, emociones positivas, eso se refiere a un conjunto de emociones que se relacionan con sentimientos que son agradables, ¿ya? Que entienden la situación como beneficiosa, se mantienen en un espacio de tiempo corto, ¿ya? Las emociones positivas ayudan a aumentar la atención, la memoria y la conciencia. Eso es súper importante porque si nosotros aprendemos a cultivar las emociones positivas, vamos a tener beneficios a nuestro nivel tanto emocional como físico, ¿ya? Al cultivar emociones positivas, nosotros aumentamos, dice aquí, la atención. O sea, ya no tenemos tanto problema con déficit atencional. Por eso que hoy en día, como hay tanto problema de déficit atencional, de desconcentraciones, porque estamos, ¿qué querrá decir eso? Que estamos cultivando las emociones más negativas que positivas, y eso nos está afectando en nuestro nivel de concentración, ¿ya? También nos afecta en nuestro nivel de memoria, se nos acorta la memoria, y también nuestro nivel de conciencia. Empezamos a confundirnos, se nos genera un pensamiento turbios y borrosos por cultivar emociones negativas, ¿ya? O sea, es todo lo contrario. Aquí lo que dice que causa las emociones positivas es lo positivo, pero lo negativo nos causa todo lo opuesto. Porque las emociones positivas, dice aquí, son movilizadoras, ¿ya? Bueno, yo aquí hice un resumen de las cosas más importantes. Son movilizadoras, o sea, nos motivan, nos mueven, nos sacan de nuestro estado de estar bloqueados, ¿ya? Tenemos más ganas de hacer cosas, nos desempeñamos mejor. ¿Quién no ha experimentado, por ejemplo, quién no se ha dado cuenta cuando una persona está recién, ha tenido recién un bebé, por ejemplo? ¿Cómo está? Claro, es agotador, sí, pero cuando está muy motivada a ser madre, ¿cierto? Va a tener una sensación de un bienestar, y sobre todo cuando de amamantar al bebé, y después vamos a hablar un poquito de por qué pasa eso cuando se amamantan los bebés. También cuando alguien, por ejemplo, tiene ese flechazo de amor, ¿cierto? Se enamoran dos personas o empiezan a conocerse y se enamoran, empiezan a fluir muchas emociones positivas, ¿ya? Por eso que tener una buena pareja, tener buenas amigas, buenos amigos, buenos vecinos, saber relacionarse positivamente con los compañeros de trabajo, en su entorno que uno habitualmente se desenvuelve, tener buenas actitudes, no solamente para beneficiar al otro, sino que es para beneficiarme a mí mismo. Y vamos haciendo una cadena de favores y una red, porque cuando yo soy positivo y trato con empatía a la otra persona, le pongo atención, una atención verdadera, porque hoy en día con este tema de los teléfonos, la verdad es que nosotros nos equivocamos mucho y muchas veces no le damos la atención a las personas que las personas se merecen, sino que más bien estamos conversando y estamos, ¿cierto? Estamos así. ¿Sí? No sé si te estoy escuchando, ¿verdad? Estoy escuchando, pero en realidad no estamos tomando la atención. A mí mi hija me ha reclamado varias veces. Tengo dos hijas, hay una que no reclama porque como que le da lo mismo a eso, pero hay otra que sí, dice, mamá, yo te estoy hablando, no me estás tomando atención. Entonces, nosotros nos equivocamos al no focalizarnos en una persona, y nosotros causamos un estrés en esa persona, una antipatía, una sensación desagradable en esa persona que en realidad no se siente escuchada. Por lo tanto, esa persona también empieza a generarse en ellos sentimientos negativos, emociones negativas. Entonces, eso nos produce a nosotros un aburrimiento, porque todo lo que son esta tecnología, la pantalla y todo eso generan una aparente emoción, pero en el fondo lo que hace es ponernos abúlicos, ¿ya? Nos hace una sobreestimulación de la corteza prefrontal, por lo tanto, nosotros se nos apaga la capacidad de poder sorprendernos y de poder estimularnos con cosas sencillas a una velocidad más lenta, sino que la pantalla tiene tantos colores, tiene tanto movimiento, tanta música, ¿cierto? Podemos acceder qué sé yo, a videos, a juegos y a cosas que están sobreestimulando, sobre todo los niños. Entonces, ¿qué pasa? Que es tanto lo que saturamos los sistemas, porque Dios a nosotros nos creó sistemas en nuestro organismo que funcionan, pero a un ritmo que está programado de esa manera, ¿ya? Tenemos que saber respetar esos ritmos. Pero si nosotros sobreestimulamos nuestro organismo, nuestras partes internas del cerebro, ¿cierto? Nuestras hormonas, ¿qué va a pasar? Que sobrepasamos
una producción, por ejemplo, de las hormonas de la felicidad en exceso, ¿ya? Pues, exceso de adrenalina, ¿ya? Exceso de dopamina. Por ejemplo, todas las pantallas activan la dopamina, que es una de las hormonas de la felicidad. Pero la dopamina es como que sube un pico así, ¡pum!, de bienestar y después baja. Entonces pasa que tú, por ejemplo, estás mucho en un día en una pantalla, ya estás viendo, por ejemplo, Netflix. Ves Netflix, una, otra cosa, después escuchas la música acá. Y llega un momento que estás como abúlico, como que tu mente se bloquea, no te motiva nada. Porque llenamos demasiado la mente. Las ideas creativas no se generan en mentes llenas, ¿ya? Colapsadas, sino que las ideas creativas nacen del aburrimiento. Y hoy día nosotros a los niños, por ejemplo, no le damos la capacidad de poder aburrirse, de que ellos puedan tener momentos de realmente que no tengan nada que hacer. Por ejemplo, si vamos en un viaje, normalmente, ¿qué hacemos? Le pasamos una pantallita para que ellos se entretengan y no estén molestando mientras uno va conduciendo, ¿verdad? Pero eso es dañino, es pésimamente dañino. ¿Por qué? Porque finalmente las personas no bloquean su capacidad creativa, y los niños, esta parte de la corteza prefrontal, sobre todo antes de los 5 años, está en formación. Por lo tanto, es pésimo darle una pantalla porque esto no se puede desarrollar bien, ¿ya? Y se hiperestimula y al final se bloquea la capacidad de desarrollo. Entonces, hoy día los niños no pueden estar tranquilos, son muy inquietos, son demasiado, más de lo normal, porque ser inquieto es normal siendo niños, porque son curiosos, pero llega un punto que los niños son hiperactivos, ¿ya? En cambio, cuando nosotros vamos a ritmos normales, cosas tangibles y reales, las relaciones reales con las personas, miramos a los ojos, no hay nada más lindo que una persona está necesitando que la escuchen y que haya alguien dispuesto, pero de todo corazón, a escuchar a esa persona. Y que no necesariamente sea alguien de su familia, porque nosotros eso lo podemos dar gratuito a cualquier persona, y muchas veces el que más necesita es el que está más solo, la persona que ya a lo mejor no tiene familia, que es mayor, que ya se le murieron sus familiares, que está solita. Hoy día, con este asunto de que pasó de todos los confinamientos, tantas restricciones, hay mucha gente que necesita que le escuchen, que necesita que le den una palabra de ánimo, o más que le hablen, que le escuchen, de verdad, sin juzgarla, sin cuestionarla, sino que entendiendo y poniéndose realmente en el lugar de la otra persona, ¿ya? Nosotros en la palabra del Señor encontramos un consejo que dice que así como ustedes quieren que los hombres hagan con ustedes, así ustedes hagan con las otras personas. Y nosotros así debiésemos practicar esto, debiésemos proponernos practicar esto, o sea, decir, ¿cómo estoy siendo yo? Analizarme. Estoy siendo una persona que va a mi propio ritmo, que está puro concentrado en su persona, ¿ya? El yo. Yo primero, yo segundo, yo tercero, ¿ya? Yo. Cuando yo soy muy yo, es cuando peor me siento, es cuando más emociones negativas cultivo, porque las emociones positivas tienen que ver con las otras personas, con salirse de uno mismo. Por ejemplo, aquí dan alguna lista de emociones positivas: el amor, la alegría, la generosidad, la esperanza, la amabilidad, el gozo, la empatía, la templanza, el respeto, la motivación, el optimismo, la simpatía, la ilusión, la confianza, la tolerancia, la admiración, la humildad, la plenitud, los logros, la fortaleza, satisfacción, estima, solidaridad, felicidad, justicia, agradecimiento. Son listas de muchos de los más comunes emociones positivas. Si se fijan, la gran mayoría de esos están relacionados con otras personas, ¿ya? No solo con mi persona. Yo creo que aquí hay uno que otro. Por ejemplo, el logro sí, porque es la sensación que me da a mí cuando yo logro. O la fortaleza, que es algo mío. Pero normalmente casi todo lo demás está relacionado con los otros, ¿ya? Con las emociones que yo siento hacia las otras personas y también hacia mí mismo, porque yo también tengo que amarme para poder amar y dar a otros. Tengo que tener una salud sana mental, ¿ya? Porque cuando yo tengo afectada, tengo traumas, tengo heridas abiertas que no se han sanado, es muy difícil poder dar a otros lo que yo carezco, lo que yo no tengo. Por lo tanto, también hay que hacer un trabajo a nivel personal, ¿ya? Dentro de las emociones negativas,
bueno, vamos a hablar qué es lo que es primero. Son aquellas que producen un malestar psicológico. A mí me producen, ¿ya? Un malestar psicológico, y también se lo produzco a otros si yo se lo planteo a otros. O sea, la emoción negativa es súper tóxica porque me intoxica a mí, pero también intoxica a las otras personas con las que yo me relaciono, ¿ya? Que incluso hay personas que son tan negativas o tienen bipolaridad, por ejemplo, que son tóxicas para otras personas, que cuando están en esa, si ya se conocen que les vienen esos momentos, deberían de mejor aislarse y hacer su meditación con el Señor y buscar maneras y no relacionarse con otras personas que ellos dicen amar, porque si se relacionan los van a dañar, ¿ya? Entonces, esto produce un malestar psicológico, produce desagrado. Por ejemplo, las más estudiadas de las emociones negativas son el miedo, la ira, la tristeza, la ansiedad, esas 4, ¿ya? Pero también existe los celos, la depresión, la duda, esa persona que de todo desconfía, ¿ya? Que todo lo pone en jaque, que no será, no confía en nadie, no confía ni en su sombra, como dicen por ahí. Esa persona sufre porque es una emoción negativa muy complicada y que no me permite relacionarme sanamente con las otras personas. ¿Ya? Porque yo ando primero desconfiando de todo el mundo. A veces ha sido porque no han pasado experiencia o no ha tocado ver cosas muy, muy decepcionantes. Entonces ya quedamos con la desconfianza, pero para eso tenemos un Dios que es capaz de sanar nuestras emociones. ¿Ya? La desesperación, oye, el estar preocupado, la vergüenza. Andar, ay, todo me da vergüenza, no, me pasó algo tan triste en mi niñez que vivo avergonzado. Yo conozco personas que han tenido vidas muy difíciles y que comentan de que cuando fueron creciendo y llegaron a la adolescencia, como pasaron situaciones familiares muy difíciles y tal vez vergonzosas, no querían que nadie los viera, ¿ya? Hay personas que han querido ser invisibles, ¿ya? Y quizás alguno de ustedes que está aquí le ha pasado, que ha querido ser invisible, porque no quiere que las demás personas lo vean porque siente una vergüenza permanente por esas trancas. O tal vez otros sufren de celos, ¿ya? Celos infundados, celos celópatas, como se dice ya. Hay personas que son tan celosas con su pareja que no quieren ni que siquiera que la pareja tenga amigos ni amigas, ¿ya? Si es mujer, ni siquiera que tenga amigas, ya no solo juntos con los varones, o viceversa, hay mujeres que son tan celosas, se ponen celosas de cualquier persona o cualquier cosa que le quite la atención de la otra persona, ¿ya? Esas son emociones negativas y son emociones tóxicas que me dañan a mí, dañan a la persona con la que yo me relaciono. El sentir permanente dolor, la envidia también, la culpa es terrible porque la culpa te carcome por dentro, y cuando tú no te logras perdonar ni entiendes el perdón de Dios, eso es algo que te destruye, porque además es algo que te lo comes solo, ¿ya? Entonces, cuando nosotros infringimos lo que es correcto en la palabra de Dios, en muchas cosas que podemos saber que estamos haciendo el mal, en el momento pareciera que no te va a pasar nada, hasta puede ser muy divertido hacer lo malo, ¿ya? Lo prohibido puede producir una suba de dopamina, puede subir una suba de cortisol, ¿cierto? Y te produce algo así como entretenido, pero de adrenalina también, ¿cierto? La adrenalina. Pero a la larga eso te va generando después un sentimiento que es súper dañino, que es la culpa, ¿ya? Y que te va estresando. O la frustración también, porque a veces hay sueños y cosas que teníamos en nuestra vida que por motivos que están fuera de nuestro, a veces incluso de nuestro control, no se logran, ¿ya? O ejemplo, nos casamos y queríamos ser padres y no pudimos ser padres, madre, entonces nos frustramos, ¿ya? Yo conocí, hay una experiencia cercana a mi familia de una persona que le hacía mucho daño a alguien cercano a mí, ¿ya? Era compañera de trabajo y le hacía mucho daño. Era muy tóxica esa persona. Era tan tóxica que le tocaba sentarse junto a esa otra persona en su trabajo, y cuando estaban las cosas de esa persona encima, se las empujaba y se las tiraba por allá, ¿ya? Y era muy tóxica, muy tóxica. Y resulta que cuando llegó un momento que estuvo de cumpleaños, y cumplió los 30 años, en esos años la gente era como que si no te casabas a los 30 años se te había ido el tren, y era como terrible, o sea, entonces le fueron a celebrar el cumpleaños los 30 años, y esa persona, en vez de ir a recibir esa celebración de sus compañeros de trabajo, se fue a encerrar al baño a llorar porque
estaba muy frustrada porque quería haberse casado a esa edad y haber tenido hijos, ¿ya? Y no había podido hacer ese sueño y estaba muy frustrada y transmitía esa frustración, y la rabia que tenía con esa otra persona era porque esa persona sí tenía familia, tenía hijos. Entonces, eso al final es tan tóxico que incluso te lleva a tomar malas decisiones, ¿ya? Por eso es que tenemos que aprender a dejar nuestra vida en las manos de Dios y aprender a enfrentar las situaciones difíciles con emociones positivas, que no es tan fácil, ¿ya? Pero con la ayuda de Dios sí se puede. El Señor nos dice algo muy importante en su palabra. Dice que no nos ha dado a nosotros un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Son conceptos súper fuertes e importantes. Por eso no tenemos que andar con miedo, porque ese espíritu no es de Dios. El espíritu del miedo no proviene de Dios, porque Dios a nosotros no nos ha dado un espíritu de cobardía. Al contrario, nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, de aprender a controlarnos. ¿Cómo puedo controlarme? Es difícil a veces, hay circunstancias de la vida en que es muy difícil controlarse. ¿Ya? Pero, por ejemplo, cuando nosotros a veces tenemos impases con las personas, tenemos conflictos, cosas que nos hirieron, puede que incluso tengamos hasta razón de enojarnos, ¿ya? Cuando hay cosas injustas, por ejemplo. Pero la Biblia nos da un consejo muy sabio, dice, airaos y no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. O sea, cuando nosotros estamos enojados, es porque estamos dando lugar a Satanás. Y es peligrosísimo darle lugar a Satanás, no hay que darle puerta de entrada. Y el andar en conflicto permanente y no ponerse la buena con las personas, ¿cierto? No ser capaz de pedir una disculpa, le da lugar al enemigo en nuestra vida. Y nos va llenando de esa culpa que hablábamos, ¿verdad? De esas emociones negativas. Cuando yo, no sé, tengo un carácter un poco difícil, me cuesta controlarme, y soy arrebatado, me criaron así tal vez, y llego y hablo, y digo cosas en mi familia, y hiero a los cercanos a mí, y yo no puedo después hacer como si nada ha pasado. No debiese vivir así. Eso me hace daño. Tengo que ser capaz de confesar mi pecado, decir, ¿sabes qué? Yo hoy te herí. Te hice daño, te pido perdón. Porque ahora la idea es no pasar todo el día pidiendo perdón, o sea, todos los días, sino que orar y vivir esa lucha de carácter, que Dios vaya ganando la batalla en uno. Pero uno debe ser capaz de reconocer, de compensar también cuando se ha equivocado, y también de perdonar cuando a ti es el que te hieren, para no quedar enojados. ¿Cuántos matrimonios o cuántos padres con sus hijos no se hablan, o matrimonios que se acuestan y cada uno para su lado, no se miran, porque están en una permanente pelea? Entonces eso a la larga es súper dañino, nos termina inflamando y enfermando, ¿ya? Existen 4 hormonas más estudiadas de la felicidad, los químicos de la felicidad que le llaman, que son la serotonina, la dopamina, la oxitocina y las endorfinas, ¿ya? De eso, por ejemplo, la serotonina es producida en un 80% en nuestro intestino. Por lo tanto, esa hormona se cultiva teniendo una buena salud intestinal. Si yo tengo una mala salud intestinal, tengo permeabilidad intestinal, tengo mala microbiota, no voy a ser capaz de producir esa hormona. Entonces, por más que yo quiera recuperarme de una depresión, no voy a poder recuperarme porque el intestino no está funcionando, ¿ya? Ojo que es importantísimo esto que le estoy hablando, porque nosotros muchas veces tenemos problemas de microbiota y le damos poca importancia y alimentamos a los microorganismos que son tóxicos al organismo, ¿ya? Estamos alimentando a los que les gusta comer azúcar, a los que les gusta comer proteína animal, y no le damos fibra, porque los microorganismos que son positivos y que generan buenos químicos son microorganismos que comen la fibra, ¿ya? La fibra, tanto la soluble como la insoluble. No sé si conocen la diferencia, me imagino que ya como tantas veces hemos hablado estas cosas y otras personas igual han hablado, podemos entrar a hablar de forma más general. Fibra soluble, aquella que es suave, que en el fondo se disuelve más rápido, ¿ya? Soluble de disolución. Insoluble es la fibra más durita, ¿ya? Esa fibra está en los alimentos que tienen cáscara, por ejemplo. Todo lo que es legumbres con cáscara, lo que es, por ejemplo, los salvados, ¿ya? Eso tiene fibra
insoluble. Y esa fibra no es un alimento para mí, es un alimento para mi microbiota. ¿Ya? Ojo ahí, anote. No alimento yo, me alimento yo, sino que alimento a mi microbiota. Entonces yo no me tengo que solamente preocupar de alimentarme yo. Yo me voy a alimentar de acuerdo a lo que a mí me gusta, a mi paladar le gusta. ¿Sí? No que tengo que preocuparme, ¿qué le gusta a mis bichitos que viven en mi pancita? ¿Qué le gustará a mi cándida? Le gusta mucho el azúcar, no le voy a dar mucho. ¿Qué le gustará a mis lactobacillus? ¿Ya? Los lactobacillus en general, hay varios lactobacillus que son súper positivos para la salud del organismo. Y hoy en día se vende la concepción comercial de que los lactobacillus se consiguen tomando lácteos, yogur, fermentados lácteos, pero no necesariamente, ¿ya? Usted tiene que darle el alimento, porque no saca nada con tomarse el 1 al día, que se llama acá en Chile, que son probióticos así en lácteos. Si usted no le da fibra, va a tomarse el bicho y así mismo como el bicho entra, se va porque no tiene comida, el pobre se muere de hambre o se muera dentro de uno, ¿ya? Entonces, uno tiene que aprender a darle el alimento a sus bichitos buenos, ¿ya? Entonces, para eso también tenemos que aprender a hacer ejercicio, ¿ya? Tener una vida activa. Porque al hacer ejercicio, yo anteriormente en otro programa di una charla de eso, de cómo influía el ejercicio físico en la formación de no me acuerdo el nombre, citoquinas me parece que son unas proteínas que son antiinflamatorias, ¿ya? Entonces, el ejercicio físico genera una antiinflamación a nivel de cuerpo y produce que se produzcan estas hormonas o estos neurotransmisores. Son unas hormonas neurotransmisoras. ¿Por qué neurotransmisoras? Porque se transmiten a través de las neuronas. Y como nosotros tenemos neuronas intestinales, tenemos neuronas en el cerebro también, se producen tanto en cerebro como en segundo cerebro, intestino y segundo cerebro, ¿ya? Y esos neurotransmisores mandan señales a todo el organismo. Entonces, el intestino y el cerebro mandan señales a todo el organismo, se mueven por todo el cuerpo, esas neurotransmisores, y se generan funciones en prácticamente todos los órganos del cuerpo, ¿ya? Y también se produce a nivel gastrointestinal una buena regulación del apetito, por ejemplo, y de los movimientos. Cuando yo tengo afectadas mis emociones, mis movimientos peristálticos se paralizan, el intestino se pone difícil, duro. Eso hace que también el cuerpo no mande suficiente sangre a las extremidades, entonces tenemos una circulación mala, está toda bombeando aquí en el corazón, el intestino se sobrecarga de trabajo porque donde no puede evacuar fácilmente, se pone en exceso, con un exceso de temperatura. Eso genera una sobrefermentación que produce un pH más ácido en el cuerpo. Entonces, a veces yo aprendí en el sabor de la salud que hay que comer verduras, ¿no es cierto? Para tener un pH más neutro. Ya. Como verduras. Ay, pero no hay caso, mi pH no logra equilibrar. ¿Por qué? Porque estoy cultivando emociones negativas y esto me está haciendo un tropiezo, un obstáculo. Es como tener una pistola. Nosotros tenemos una pistola que es nuestro gene, ¿ya? Nuestro gene es dañado porque venimos ya con una carga genética muy afectada de nuestros padres en esta época de la humanidad, ¿ya? Pero esa carga genética no se va a gatillar si yo cuido mi estilo de vida, pero también si cuido mis emociones, porque el estrés viene a ser como el gatillo de esa arma cargada, ¿ya? Que es como jalar el gatillo. El estrés es jalar el gatillo. Si yo me estreso, jalo el gatillo, pero si yo estoy tranquilo, por más que esté cargada el arma, no va a pasar nada porque nadie jala el gatillo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, una de las hormonas que vendría siendo la serotonina, la que estábamos hablando, tiene una función de regular el estado anímico, ¿ya? La ansiedad, la felicidad, y altera el estado cerebral. Por eso a esa hormona se le llama la hormona de la felicidad, la serotonina. También produce una vasoconstricción en las heridas, por ejemplo, y ayuda a reducir el flujo de sangre para que se pueda producir la cicatrización. Y también es la que produce las náuseas cuando como algo tóxico, me defiende, ¿ya? Y también es la que regula la libido sexual y la función sexual. Por lo tanto, si yo tengo una baja serotonina, voy a tener inapetencia sexual, voy a estar sin ganas de nada, no me voy a sentir feliz, no voy a poder regular mi organismo, ¿ya?
es uno de los principales factores que provoca las depresiones, porque las personas que tienen depresión, ese nivel está por debajo del promedio, ¿ya? Y de hecho, los antidepresivos viene con ese neurotransmisor. El problema es que ese neurotransmisor se asimila a nivel intestinal. Y si mi intestino está malo y mi microbiota está alterada, está en desequilibrio, o lo que se llama disbiosis, no va a haber una absorción. Por lo tanto, el que tome el medicamento y gaste un montón de dinero comprando un medicamento caro, esa hormona no va a estar presente, ¿ya? Entonces nosotros necesitamos poder influir sobre esa hormona. Por ejemplo, una de las formas es consumiendo un aminoácido que se llama triptófano, ¿ya? En el cual está presente en legumbres, ¿ya? Por ejemplo, en algunas legumbres y también en las nueces, ¿ya? En la miel. En una de las legumbres que tienes es la soya, por lo tanto, si yo consumo el fermentado de soya, el tofu, voy a tener serotonina, ¿ya? En el maní también hay serotonina. Entonces tengo que tratar de llevar una dieta bien variada para que yo tenga esos elementos dentro de mi plato, de mis platos, ¿ya? Y también poder hacer una meditación. Ahora, la gente secular dice meditación, anda y hazte yoga, ¿cierto? Nosotros que conocemos la palabra del Señor sabemos que la mejor forma de meditar es con algo concreto, que es a un Dios que realmente es vivo y existe, y que nos va a disminuir nuestro estrés. Tenemos un Dios tan bueno que está muy interesado en reducirnos nuestro estrés. Y eso nos va a ayudar a la producción de serotonina. También, otra forma de producir más serotonina es pasearnos en las horas donde hay más luz solar, ¿ya? Salir y tomar el sol. Eso activa la serotonina también, ¿ya? Y también hacer el ejercicio físico. Tenemos que hacer más o menos diario por lo menos 30 minutos, ¿ya? Hasta 45 es un ejercicio moderado. Ya hacer mucho, puede ser que a alguno le guste entrenar y hacer pesa y cosas y puede estar 2 horas, pero no es bueno porque nos estamos sobrepasando nuestras capacidades y eso también estresa nuestras células. Entonces tenemos que buscar un punto de equilibrio, ¿ya? Eso es importante y también hay algunos alimentos que son activadores, ¿ya? Por ejemplo, el ginseng, hay varios alimentos que son activadores que se debiesen consumir en las mañanas para que en la noche nosotros no nos suban nuestros niveles de cortisol y se nos eleve todo lo que debería bajar en la noche para poder descansar, ¿ya? Y lo otro que necesitamos dormir 7 horas por lo menos, de 7 a 9, eso es lo correcto, ¿ya? Y tratar de seguir el ciclo circadiano, que es el ciclo del sol, ¿verdad? Para poder tener un descanso apropiado, porque eso nos disminuye la irritabilidad, nos disminuye la tristeza. Cuando nosotros no hemos descansado bien, a mí me ha pasado que a veces no he estado bien descansada, he estado preocupada por algo, me he despertado muy de madrugada o no he dormido bien, y me da una sensación de tristeza, ¿ya? ¿Por qué? Porque está estresado el cuerpo. Cuando hay un estrés, ya sea a nivel emocional o a nivel celular, una de las formas como puede uno reaccionar es andar muy irritable, muy enojón, o andar muy triste, ¿ya? Andar muy sensible. Entonces uno tiene que conocerse el organismo. Es importante hacer conciencia de cómo somos, ¿ya? Porque eso nos va dando una capacidad de poder, como una seguridad, de cierta manera. Yo me conozco, yo sé, por ejemplo, si estoy en una época yo que sufro una enfermedad inflamatoria hormonal, sé cuando hay momentos del mes que yo no puedo hacer ni el mínimo desarrollo alimenticio, porque si lo hago me voy a inflamar y me va a doler y voy a tener problemas. Entonces uno tiene que aprender a conocer cuando está viviendo una época de estrés laboral o lo que sea, y en ese momento incluso es a veces bueno no comer, porque si voy a comer con mis tripas todas apretadas, eso no me va a entrar en provecho, se me va a sobrefermentar y en vez de ser una nutrición va a ser un tóxico. Ya yo, de acuerdo a mi estado anímico, determino si mi cuerpo se nutre o se intoxica. O sea, si estoy consumiendo algo en un estado de paz y armonía, tranquila, con el tiempo para poder comer tranquilo, masticando bien, sin estar viendo noticias que hacen daño, que nos alteran, que estamos viendo que está quedando de embarrada la crisis económica acá, que sale una nueva pandemia, que algo que me molesta, que el nuevo presidente, que aquí, que allá, no, eso me hace mucho daño y yo no puedo comer así, no debo comer así. Si como así, me estoy intoxicando, ¿ya? Entonces tengo que aprender a generarme momentos para mi persona y las de mi familia, que uno tenga un protocolo, ¿ya? Un protocolo. Hay familias que, por ejemplo, tienen una canastita y ponen todos los teléfonos celulares ahí en la canastita y se van a sentar a la mesa sin pantalla,
es muy bueno, es una muy buena práctica, ¿ya? Entonces, tenemos también otras hormonas que son de la felicidad que vemos ahí, ¿no? Las endorfinas. Bueno, las endorfinas es una hormona que se produce cuando hay estímulos más fuertes, ¿ya? Esa se produce cuando hay estímulos más fuertes. Entonces, también se pueden estimular, pero uno tiene que estimularlas en parejo, las 4, ¿ya? Pero sí, por ejemplo, la endorfina también sube con el ejercicio físico, ¿ya? También sube al descansar, o sea, estas 4 en realidad todas tienen que ver con el descanso y con el movimiento, pero en su debido oportunidad y momento, ¿ya? Yo debo aprender, y a mí, y se los hablo desde lo más interno, porque los que me conocen saben que yo soy un pájaro nocturno y me cuesta mucho respetar los horarios de sueño, y eso ha sido muy perjudicial para mi salud, porque uno tiene que aprender a activarse. Por ejemplo, los ejercicios de noche es muy malo. Yo de repente lo hago, de repente, cuando me siento muy estresado lo hago para desestresarme, pero breve tiempo. Pero trato de no hacer mucho ejercicio de noche, porque el ejercicio debiese hacerse de la mañana o de la tarde, pero no tan tarde tampoco, ¿ya? Porque uno necesita hacer los movimientos en el momento que es apto para activar el organismo, pero en la noche tiene que bajar su nivel, ¿ya? Y eso, respetar esos ciclos es básico para poder producir estas 4 hormonas de la felicidad, ¿ya? Y el hacer cosas que a uno le gusten. Por ejemplo, si a ti te gusta mucho hacer manualidades, a ti te va a subir las endorfinas. Si a ti te gusta mucho la música, para ti la música es un estimulador de endorfinas. Ahí es importante conocerse qué cosas a mí me gustan. Si te gusta dibujar, te gusta el ejercicio de la gimnasia, ¿con qué disfrutas? ¿Ya? ¿Qué te gusta hacer? ¿Te gusta el orden? ¿Te gusta mantener un lugar ordenado, organizar? Bueno, eso es lo tuyo, hazlo y vas a estimular endorfinas, ¿ya? Y también es sociabilizar. O sea, aquí es importante no ser ensimismado, no ser autista, pero en el sentido de que yo me aíslo, ¿ya? No ser así. Yo creo que una de las cosas que le pasa a la persona que tiene autismo, que tiene estos problemas, es que no tiene bien regulado estas hormonas, no las pueden producir, ¿ya? A veces por problemas también de microbiota. Entonces, hay que buscar la forma de sociabilizar de acuerdo a tu personalidad. ¿Ya? Hay personas que son el alma de la fiesta, llegan y se hacen notar y todo. Hay otro, en cambio, que le gusta más la relación persona a persona. Pero eso también nutre mucho a todos. O sea, el tener un amigo o una amiga, como dice la palabra del Señor, que hay amigos más unidos que un hermano. Y no debo dejar de lado mis amistades. ¿Ya? Ni siquiera si tengo pareja, por mi pareja es todo y no miro a nadie, no hablo con nadie. Eso no debe de tener también sus amistades. ¿Ya? Porque el amigo es como un familiar, es como la familia que uno escoge. ¿Ya? La familia de sangre uno no la escoge, pero el amigo es como la familia que uno escoge. Vamos a continuar con los otros aspectos que vamos a tocar en esta mañana. El estrés, vamos a hablar sobre cómo afecta el estrés al organismo, ¿ya? Se me tapa un poquito aquí la pantalla, pero vamos a ver cómo afecta el estrés y las emociones en la salud. Es deber de cada uno cultivar la alegría en lugar de rumiar las angustias y los problemas. ¿Ya? Esos son consejos que están en el Espíritu de Profecía. De esta manera muchos no solo se vuelven miserables ellos mismos, cuando estamos rumiando. ¿Qué es lo que es rumiar? Algunos que escucharon las ponencias del hermano Niemer, él hablaba de rumiar, ¿ya? Es andar, ay, que tengo mala suerte yo, que a mí me pasa todo lo malo, pobrecito yo, o reclamando, que ya me atrasé, que todos los días me atraso, o estar regañando al otro. Todos los días lo mismo, córtala, deja. O sea, estar reclamando, porque una cosa es decir, llamar a tu hijo y decirle, ¿sabes, hijo? Tú estás muy desordenadito, vas a ir y vas a ordenar esto, lo vamos a hacer juntos, te voy a hacer contigo esta vez, y luego tú tienes que repetir la conducta. Si tú no lo haces hábito, bueno, tal cosa yo te voy a quitar de tus beneficios para que sientas un poquito de presión. De repente algunos chicos son un poco desordenados. Pero no estar, niño desordenado, eso de estar todo el tiempo reclamando, eso se llama rumiar, ¿ya? Rumiar las angustias y los problemas. Y dice la palabra aquí que de esa forma muchos no solo se vuelven miserables, sino que también sacrifican su salud y su felicidad a una imaginación mórbida. A su alrededor hay cosas que no son agradables. ¿Quién tiene todo agradable alrededor? Yo creo que nadie, menos en este mundo de pecado, ¿cierto? Pero dice que los rostros muestran un ceño fruncido constante que expresa mejor que las palabras su descontento. Hay veces que no hace falta que hablemos porque nuestra cara lo dice todo. Estas emociones depresivas
o negativas son un grave daño a su salud, porque al estorbar el proceso de la digestión, interfieren con la nutrición. O sea, el que más perjudicado sale cuando rumia es el rumiante. Nosotros no somos vaquitas para que estemos rumiando, ¿verdad? Mientras que los lamentos y la ansiedad no pueden remediar un solo mal. ¿Hay algún mal que la ansiedad y los lamentos puedan remediar? No hay ninguno. En cambio, pueden hacer mucho daño. En cambio, la alegría y la esperanza iluminan, mientras iluminan el sendero de otros, son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Aquí está la clave, por eso lo puse en negrita. Los lamentos y la ansiedad no tienen ningún beneficio, pero la alegría y la esperanza iluminan el sendero mío y de las otras personas. Son vida los que las hallan, dice la palabra del Señor, y medicina a todo el cuerpo. Proverbios 4:22. ¿Cómo afecta el estrés en el organismo? Bueno, son muchísimos los efectos que tiene el estrés en el organismo, ¿ya? Y no son leves, son catastróficos. No solamente a nivel emocional, sino que de manera física, ¿ya? Especialmente de manera física, se sienten a nivel físico los efectos del estrés. Muchas personas creen que las enfermedades de índole mental solamente se quedan aquí en la mente, pero nuestro cuerpo tiene mecanismos de decodificación de las emociones que va generando cambios en nuestro cuerpo a nivel del sistema muscular, sistema esquelético, ¿ya? A nivel del sistema endocrino, de las hormonas, que regulan las hormonas, a través del sistema digestivo, ¿ya? Todo nuestro sistema, cuando hay emociones negativas, van a descodificarlas y van a hacer cambios, ¿ya? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, algunos síntomas de que tenemos estrés. A ver, vamos analizándonos uno a uno. ¿Qué no le ha pasado esto? Que se sienta fatigado, un cansancio permanente, o problemas del sueño, que tenemos un sueño interrumpido, ¿ya? O falta de concentración. Estoy haciendo algo y se me borra de repente lo que estoy haciendo. ¿Qué estaba haciendo? Me iba para allá, se me quedó lo de allá, me devolví, ¿a qué iba? ¿Ya? Entonces, se me quedó la llave, voy a buscar la llave, después que voy a buscar la llave, se me quedó otra cosa adentro, me devuelvo y doy como 3 vueltas, 4 vueltas antes de salir. ¿Ya? Es porque estamos estresados. También una dificultad para tomar decisiones, por ejemplo. ¿Ya? También es un síntoma del estrés. No me puedo tomar, no puedo ser certero y decidido, sino que estoy siempre duditativo. ¿Ya? También el tener problemas digestivos, por ejemplo, andar con el estómago apretado, con el intestino flojo o el intestino estreñido, ¿ya? Eso también es síntoma de estrés. O el andar así, ¿ya? El tener también temblores de manos y piernas, movimientos como casi involuntarios, no se trata aquí que tiene Parkinson, ¿no? Sino que una persona, a mí me pasa a veces que estoy nerviosa y empiezo a moverme la pierna. Y mi papá me dice, Lidia, no te muevas. Y porque uno a veces está escuchando, por ejemplo, una persona y no está a gusto. Quiere puro irse porque está apurado, pero la otra persona no se da cuenta, entonces eso empieza uno a ponerse nerviosito. O bien estoy haciendo una actividad, pero sé que dejé otra medio hacer y no la terminé, y empiezo en mi mente, inconsciente, estoy pensando que estoy con esa sensación de que tengo algo que ir a hacer y que no lo he terminado y no sé por cuál seguir. Entonces todo eso va generando esos movimientos y hace que la persona que tiene una adicción al alcohol o el tabaco consuma más. Aquel que tiene adicción a la comida come más azúcar, por ejemplo, que genera igual alcohol en el cuerpo. Entonces, eso finalmente destruye el microbiota, baja la serotonina, produce depresiones constantes, ¿ya? También de repente vienen unos ataques así como de ira. ¡Oh, qué rabia!, ¿verdad? Eso también son síntomas de estrés. O el sentir dolor de cabeza, andar con la migraña pegado y dolor aquí, por ejemplo, a veces por sueño, pero también tiene que ver con el estrés. O de andar mareado, tener mareos y desmayos, ¿ya? Lagunas mentales, se bloquea la mente, a mí me pasó en un momento que estaba muy estresada. Yo trabajo en un trabajo donde tengo que redactar, y en un momento que estaba tan estresada que estaba haciendo informes que a mí habitualmente me son fáciles de hacer, pero no era capaz de dar ideas, ¿ya? Y tuve que salir con un permiso médico. Cuando volví y vi esos informes, que habían cosas que todavía no estaban visadas cuando yo volví, veo que habían unas ideas locas que había puesto, que no me entendía ni yo qué había querido decir, que era yo la que lo había escrito, pero no era capaz de entenderme porque estaba bloqueada y escribía cualquier cosa, ¿ya? Esos son lagunas mentales por estrés. El aumento en el ritmo cardíaco, ¿ya? Empieza el corazón, pum, 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 pum. ¿Por qué aumenta? Porque está la sensación de miedo, de que hay mucha presión, entonces el corazón empieza a irradiar más sangre, porque ese es el mecanismo del huye, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos un miedo real, por ejemplo,
estoy aquí haciendo esta charla y me doy cuenta que la habitación contigua se está incendiando, ¿ya? Yo inmediatamente, ¿qué hago? Capaz que ni les avise y me pare y me vaya donde dejé aquí, ¿no es cierto? Porque es un mecanismo instantáneo que uno se arranca del peligro, arranca, corre, huye. O si te estás en la calle te van a atropellar, es lo mismo, ¿verdad? Cuando te atacan, no sé, a tu hijo, por ejemplo, tú te puedes hacer cosas que no eres capaz de hacer en la sana conciencia, pero cuando estás con ese estrés del momento, tú reaccionas, huyes, sacas fuerza de donde no tienes, sacas valor. Bueno, ¿qué pasa? Que hoy en día con nuestro estilo de vida tan agitado estamos en ese permanente presión y estrés, pero ya en forma regular del día, muchas veces en el día, no es algo espontáneo, porque este mecanismo Dios lo dejó para una forma de defensa, para que no te mueras, ¿verdad? Para protegerte. Pero si tú vives como si todo el día te estuviera rugiendo un león, todos los días estuvieras en un peligro, ese se te va a producir el estrés crónico, ¿ya? Y el estrés crónico hace que el corazón se dañe, porque el corazón puede reaccionar así, tirar más bombeo porque está en un peligro real, pero no puede estar todo el día el cuerpo en un peligro, ¿ya? Sintiendo un miedo a que tu jefe te regañe, un miedo a que te echen del trabajo, un miedo a que tu marido te deje, un miedo a que no te llegues a fin de mes con el dinero, un miedo a que no alcances a llegar a trabajo porque vas tarde, un miedo a que se te pegue el coronavirus, un miedo a que te dé un cáncer. Si tú estás siempre con el miedo, subconsciente o consciente, eso te va a afectar. Y más aún que la mayoría de los miedos nuestros son miedos que no se concretan nunca ese peligro que uno piensa. O sea, dicen que más del 90% de los temores, que las cosas que uno teme, no pasan nunca jamás. O sea, yo vivo con miedo de cosas que no van a pasar en la vida. Y sin embargo, mi cuerpo las sintió como si fueran reales las amenazas y va a reaccionar como si fuera algo real. Y puedo llegar al punto de los ataques de pánico, de andar con sudor, ¿ya? Nervioso. Hay personas que puede ser hasta un frío, pero si está nervioso empieza a sudar, ¿cierto? Otros somatizan con los dolores musculares, así, una tensión aquí, ¿ya? Una tensión aquí. ¿Quién no tiene tensión aquí a nivel muscular de esta parte o de la parte de la columna baja, ¿ya? En otras oportunidades, desorientación, impaciencia o tendencia al llanto, ¿ya? Son distintas formas de reaccionar. ¿Y dónde se siente el estrés? En la cabeza, en el cerebro, en los ojos, en los párpados, ¿ya? En los hombros, en la espalda y el cuello, los pulmones, el corazón, la piel, el estómago, los riñones, el páncreas también no lo dice ahí, pero el páncreas se afecta mucho por el estrés. El intestino también se afecta mucho por el estrés, ¿ya? El estrés produce aumento de peso, daña y desactiva nuestro sistema inmunológico. ¿Cómo podemos gestionar las emociones? Acá hay algo muy interesante que tenemos que considerar. Que las cosas buenas le suceden a las personas que se saben conectar con las cosas buenas que ocurren en el día, ¿ya? Porque a nosotros todos los días nos van a pasar cosas buenas y cosas malas. Y de acuerdo a la capacidad que tengamos de conectarnos a eso bueno, ¿ya? Y saber gestionar lo malo, o sea, me pasan cosas malas, pero yo tengo que tener una capacidad de gestionar eso malo para que no me afecte de tal manera que sea mi centro de atención lo malo, ¿ya? Entonces, cuando la persona quiere yo creo que todos queremos que nos pasen cosas buenas y no cosas malas. Entonces, tenemos que ser capaces de tomarle la atención a las cosas buenas y no a las malas. Y para eso es importante sanar las heridas, porque cuando nosotros tenemos traumas, trancas, carencias, y no las hemos sanado, no nos hemos tratado con un especialista y también, obviamente, con el maestro de los maestros, que es nuestro Señor, que sana la mente, cuando no hemos hecho esa introspección, esos tratamientos, y estamos con heridas abiertas, somos personas traumadas y que dañamos al resto, como les decía adelante, ¿ya? Que mejor fuera que nos ayudáramos un tiempo, porque estamos haciendo daño, somos como un arma biológica. Bueno, tenemos que aprender a conectarnos con las cosas positivas, ¿ya? Y tenemos que también mejorar nuestro sistema de creencias, o sea, no ser tan cerrados, que las ideas prefijadas que yo tengo, por decir, yo quiero que mi vida sea así y así. Yo quiero una niña joven, yo quiero que a tal edad yo ya tenga mi título, a tal edad yo me case, a tal edad tengo hijos y a tal edad esto, y si no se dan las cosas como yo las quería, me frustro, porque tengo unas ideas prefijadas muy, muy marcadas, muy cuadradas, ¿ya? Entonces tenemos que en ese sentido ser más abiertos de mente, porque la vida no es así toda cuadrada y que la podemos manejar nosotros, ¿ya? Nosotros tenemos una parte que es muy improvisada que viene, que no dependen de nosotros, ¿ya? Entonces tenemos que aprender a aceptar la realidad que nos toca. Obviamente que sí hay que tener sueños, eso es súper importante, pero tengo que aprender a tener una apertura,
y aprender a aceptar un poco también las decisiones de las otras personas. El estado de ánimo afecta mi percepción de la realidad, influye en las circunstancias, por ejemplo, como yo percibo la realidad va a influir las circunstancias, el descanso, la bioquímica del organismo, influye muchísimo en la bioquímica, las hormonas, la nutrición, por ejemplo, el hecho que existan enfermedades inflamatorias crónicas. Hoy en día casi todo el mundo tenemos inflamación crónica, y esa inflamación crónica altera nuestra percepción de la realidad. ¿Ya? Andamos más negativos. Al estar inflamados tenemos más emociones negativas. Tener intestino permeable que permea tóxicos a la sangre, también obviamente que va a dañar todo el organismo, y tener una mala microbiota intestinal también. En cambio, si nosotros cultivamos buena nutrición, ¿ya? Mantenemos a raya nuestra inflamación con buenos hábitos, de todas las leyes de la salud, no solamente de la comida, ¿ya? Y también el mismo hecho de cultivar emociones positivas también desinflama. Por ejemplo, el reír, tener horas de risa y de carcajada es muy antiinflamatorio, ¿ya? Entonces también nos relaja el intestino, nos va a mejorar las funciones. Y también tenemos que entender que nuestra personalidad que tenemos, la personalidad adquirida, muchas veces, muchas de la cual es heredada, o sea, tenemos una tendencia a ser parecido a nuestra familia, influye mucho en cómo percibimos la realidad. Y también los traumas que traemos. Por ejemplo, la persona sensible cuando está sometido al estrés, ¿cómo se va a convertir en una persona inestable? ¿Ya? Es que es muy sensible, se convierte en alguien inestable. Y hay personas que de por sí son inestables, o sea, ya eso se convierte en una característica, porque es algo permanente, porque está siempre sometida a estrés. Entonces, hoy en día vemos que muchas personas no son capaces de formar familia, ¿ya? Llegan a altas edades y no son capaces de formar familia porque son inestables. Y son personas profesionales, exitosas en sus áreas muchas veces, pero no tienen la capacidad de formar un hogar porque son inestables, porque están permanentemente en un estrés laboral. Y eso les hace ser personas que son sensibles y se vuelven inestables. Por ejemplo, el obsesivo, cuando está sometido a un periodo de estrés, ¿qué es lo que hace? Le da vueltas y vueltas y tiene un mar de pensamiento y no puede dormir, ¿cierto? Se despierta pensando cómo lo va a solucionar y le da con una cosa y habla del mismo tema y habla del mismo tema y habla del mismo tema. Esos son una persona obsesiva, ¿ya? El que es impulsivo cuando está sometido a un estrés, ¿qué es lo que va a hacer? Agrede verbalmente. Llega y habla, llega y hiere, ¿ya? Puede hasta agredir físicamente, pero una de las agresiones más duras es la agresión psicológica, ¿ya? ¿Y qué pasa con el tímido? Cuando está estresado se bloquea y no es capaz y se queda pegado ahí y no va ni para atrás ni para adelante, ¿ya? Entonces es importante que nosotros nos hagamos un autoanálisis y entender cuánto influye en mi personalidad y cuánto influye en mis heridas del pasado, mis traumas, y cuánto es el miedo que tengo para enfrentar los desafíos y los estrés diarios, ¿ya? Cuando yo me conozco, eso me da como un alivio. El irme conociendo me da un alivio, porque hace que yo pueda prever también, por ejemplo, yo sé que ya en un trabajo fin de mes es más estresante. Entonces, cuando llega fin de mes, de partida me duermo temprano, porque sé que temprano empieza mi día y tengo que hacer un montón de cosas, y si yo hago las cosas de trasnoche, más me voy a estresar. Por lo tanto, tengo que organizar mi agenda de tal manera que si tengo más carga laboral, tengo que empezar mi día temprano y dormir temprano. Y a lo mejor suspender actividades sociales y otras cosas por unos días porque no me da el tiempo, ¿ya? Y también tal vez avisar a sus seres queridos, yo estos días tengo más trabajo, por lo tanto entiéndanme para que me tengan un poco más de comprensión y así no me evito conflictos, peleas y todo, discusiones, que a la larga me van a empeorar mi situación, ¿ya? También tengo que entender que cuando yo soy mujer, en el caso de mujer se nota más, y tengo hormonas afectadas, también tengo que, si estoy premenstrual, hay cosas que yo tengo que tomar gestiones previas, ¿ya? De partida, comer más saludable, no comer alimentos que me inflamen, tomar más jugos verdes, que también ayudan a bajar esos niveles de estrés, y así ir tomando medidas, suplementaciones, de repente, si estoy baja en algunas vitaminas, la vitamina C, por ejemplo, que es súper importante para subir la dopamina, ¿ya? La vitamina C también es algo que me ayuda a mí a mejorar mi sistema inmunológico y a bajar mis grados de estrés. Entonces, hay un sistema que nosotros tenemos, que está en el tallo encefálico, ¿ya? Detrás de nuestro cuello. Ese se llama el sistema reticular activador ascendente. Este sistema lo que hace es que filtra lo que nos pasa, ¿ya? Y nos permite irnos quedando con lo bueno e ir desechando lo malo. O bien, si funciona mal ese sistema, nos hace que le demos predominancia a lo malo y desechemos lo bueno. O sea, ¿se fijan ustedes que hay un tema de elección aquí? Porque a todo el mundo nos pasan cosas malas,
Y no me raye la pizarra, por favor, Daniel Roca. Daniel Roca a lo mejor está con el celular en el bolsillo. Entonces, al activar este sistema, la mente muestra lo que uno necesita, ¿ya? O sea, no es que sea magia, ojo. No, que la hermana vino a hablar de magia. No. Lo que pasa es que ese sistema es tan inteligente y funciona a nivel subconsciente que nosotros, por ejemplo, queremos algo, ¿ya? Queremos conseguir, no sé, llegar a una empresa, por decir algo, llegar a trabajar en tal lugar. Y tanto lo queremos que tenemos que darle vueltas a eso, tenemos que trabajar en eso, tenemos que estudiar en eso. ¿Por qué? Porque así la mente lo graba y se activa la conciencia. Y cuando se activa la conciencia, nosotros somos más capaces de detectar cuando eso viene, ¿ya? Por decir un ejemplo, voy a poner un ejemplo así, cualquier cosa. ¿Ya? Hay una chica que dice, no sé, ya está profesional y quiere un compañero de vida. O viceversa, un varón que era una chica. Pero sabe que ha tenido malas elecciones antes, ¿ya? Entonces, no quiere equivocarse, obviamente tiene que orar y todo lo que se quiera, y orarle mucho a Dios, pero tiene que definir qué característica de compañero quiere. O el varón tiene que definir qué característica de mujer quiere. Muchos no hemos hecho eso en su oportunidad y por eso uno ha cometido errores, porque uno no hace conciencia de qué es lo que necesita para su vida, ¿ya? Sino que anda por la vida así como que viviendo en forma improvisada. Y uno tiene que activar su conciencia y tiene que estudiar las cosas que a uno le importan. Por ejemplo, el varón cristiano que quiere una compañera tiene que estudiar qué característica debe tener una compañera, ¿ya? Para que eso no sea un fracaso. Y así cuando lo estudia, cuando lo observa y lo piensa, activa la conciencia y cuando llega esa persona va a ser capaz de darse cuenta, ¿ya? Porque si existe una posibilidad de que algo que deseamos suceda, nosotros podemos discernir cuando este sistema reticular activador ascendente está funcionando correctamente. Por eso que para eso necesitamos tener actitudes positivas. Las personas positivas son las que mantienen ese sistema, ese filtro funcionando bien. Ese filtro, por ejemplo, es el que hace que cuando uno está embarazada y uno anda por la calle y ve a todas las embarazadas, como que pareciera que todo el mundo se puso de acuerdo con uno para quedar embarazada. No sé si les ha pasado, quizá alguna de las mujeres que está aquí se reirá y dirá, sí, cuando yo estaba embarazada veía puras mujeres embarazadas en la calle. Como que, uy, todo el mundo está embarazada. No es que todo el mundo esté embarazada, sino que como ese es un tema que a mí me está interesando en ese minuto, yo observo todo lo que a mí me importa. Y esa mujer embarazada son en ese momento mi centro de atención, ¿ya? Cuando yo tengo un hijo pequeño y ando con el coche, parece que toda la gente de la calle anduviera con un coche, ¿verdad? Pero no es que toda la gente ande con un coche, sino que mi sistema, de nuevo Ricardo Mesa está rayando la pizarra, por favor no raye la pizarra. Entonces tenemos que ese sistema se activa y podemos detectar las cosas que a nosotros nos están importando en ese minuto. Ricardo Mesa se está pasando a llevar la pizarra sin querer. Bueno, también tenemos, eso se fijan que se relaciona con el ojo, con lo que observamos, ¿ya? A mí me pasó algo, miren, cuando yo postulé a un trabajo, que es el trabajo que actualmente desempeño, había un concurso, ¿ya? Y era un concurso donde había que estudiar una de las cosas, de las pruebas que tenía, porque tenía varios tipos de pruebas, pero una era de conocimiento, y tenía que estudiar las leyes, ¿ya? Leyes laborales de mi país. Entonces, en ese minuto, yo cuando postulé ese trabajo, yo acababa de quedar embarazada de una hija. Entonces, a mí me importaba mucho el tema de las leyes que protegían a las madres, porque yo estaba embarazada, y si yo entraba a trabajar iba a tener que conocer esas leyes, ¿verdad? Y habían habido justo unas modificaciones también en el tema de postnatal, que se aumentó el tiempo para el postnatal y varias cosas, que se le empezó a dar la posibilidad que el varón tomara parte del postnatal, de un permiso para cuidar a su hijo. Entonces, en ese minuto yo me metí a estudiar la ley, porque a mí me importaba ese tema de los bebés. Entonces yo me metí a estudiar la ley, especialmente ese punto lo estudié. No por la prueba, sino que, bueno, también era por la prueba, pero era porque a mí me importaba esa materia, ¿ya? Y gracias a Dios entraron muchas preguntas de esa materia y eso hizo que a mí me fuera muy bien y sacara la mejor nota de todos los postulantes del concurso, ¿ya? Y me permitió Dios tener ese trabajo, aún estando embarazada y todo, quedar en ese trabajo. Bueno, fue porque a mí en ese momento se me activó el sistema reticular activador ascendente, porque era el tema que a mí me importaba, ¿ya? Entonces,
eso pasa cuando uno activa este sistema, que las cosas que tú quieres y anhelas se te empiezan a dar porque tú lo activas, ¿ya? Al activar tu conciencia. Voy a salir un poco para que se borre la pizarra y voy a volver a compartir, ¿ya? Lidia, al momento de compartir, hay en la parte superior hay 3 puntitos, actívalo y quita la opción de que raye en la pantalla. Tú tienes que hacer eso. Ah, aquí antes, ya. Ok, espérate. Ay, no, voy a volver a hacer. No sabía eso. Aquí, ya los puntitos, dice. Ajá. Está todo en inglés. Ah, ya. Dice. Ya, como que. Blackboard. No sé. ¿Cuál será? Blackboard, pizarra, algo que diga Black. No veo nada que. Brickcode Room, dice. No sé si será ese. No sé. Alguien que sepa inglés. Breakout Room, dice. No sé a qué se refiere. Voy a marcar eso, no sé si será eso. Ay, no sé, no, es otra cosa. No. Ya, pero voy a pedir que por favor no la activen, ¿ya? Para poder que no haya interrupción. Bueno, vamos a continuar con lo que llevábamos, ¿ya? Entonces, lo importante acá de recordar es que nosotros tenemos que hacernos un autoanálisis. ¿Cómo es mi personalidad? Yo tengo que conocerme a mí mismo, ¿ya? ¿Cuántas heridas tengo? ¿Qué cosas a mí me han traumado? Y si yo no las puedo reconocer, tengo que ser capaz de hablarla. Cuando uno empieza a hablarla, uno se va sanando. ¿Ya? A lo mejor yo no sé, no tengo la posibilidad económica o quiero ir a un psiquiatra, pero voy a ir y le voy a contar a mi familia lo que a mí me pasó. Y cuando yo voy contando, a mí yo me voy sanando, ¿ya? Y obviamente a quien que más le debo contar es a Dios, porque Dios es nuestro mayor consuelo, nuestro mayor amigo, ¿ya? Cuando nosotros tenemos un pico de estrés, como le explicaba, bueno, se debe al cortisol, ¿ya? El cortisol es una sustancia que la producen las glándulas suprarrenales que se encuentran encima de los riñones, ¿ya? Y esa se va a producir tanto por situaciones de estrés reales como por situaciones imaginarias. Ahora, sería maravilloso tener una pastillita que fuera para bajar el estrés, así como me la tomo, se me fue el estrés, pero no es así. Pero sin embargo, no es, ese medicamento lo tenemos nosotros a nivel interno, ¿ya? Y ese medicamento se llama oxitocina, que es el antídoto para el cortisol permanente. ¿Cómo se activa la oxitocina? Primero, meditar, ¿ya? Y meditar en Jesús, qué mejor. Todos los días dar un tiempo a meditar, ¿ya? Hay un himno que dice, meditar en Jesús ha de ser mi afán, me amó siendo yo un pecador, ¿ya? Él ganó para mí la diadema celestial, en la cruz demostróme su amor. Cuando nosotros entendemos que Jesús pagó tan alto precio que tú no vales poca cosa, porque tú eres alto precio para Dios, eso te va a motivar a poder buscar entender ese amor. Y el enemigo siempre se va a empeñar en quitarte el tiempo para que no tengas tiempo a poder meditar en ese amor. Y para que percibamos finalmente un Dios castigador, un Dios juzgador, un Dios que no nos ama. Pero Dios es tan grande que está siempre esperándonos. Así que nosotros cuando nos despertemos en la mañana, tenemos que recordarnos que Dios está así con los brazos abiertos esperando a que nosotros vayamos a Él en primer lugar, ¿ya? Y también una de las cosas que sube la oxitocina son los abrazos, el contacto físico, ¿ya? Por lo tanto, eso es súper importante, sanidad total. Y es parte de mejorar nuestro sistema inmunológico. El otro día estaba escuchando al doctor Vedder, que para mí es un doctor pagado por la élite mundial. Ese doctor hablaba cómo está afectando una rara hepatitis en niños. Yo creo que varios han escuchado en Europa y en Estados Unidos, y están produciéndose una hepatitis medias extrañas, que algunos dicen que pueden ser producto de las vacunas, otros dicen que no, y así, que puede ser una cepa del COVID, y han inventado un montón de cosas, que no sé realmente qué será. Pero él dice, pero sí me llamó la atención algo que él mismo reconoció, siendo que él es un médico de la élite, ¿ya? Está muy a favor de todo lo que la élite globalista determina como protocolo. Pero él dice, esos niños son niños que como estuvieron encerrados tanto tiempo, no fueron capaces de generar unos anticuerpos en forma innata, en forma normal, para ese tipo de afecciones,
¿ya? Entonces, nosotros, cuando queremos tener buenos anticuerpos, tenemos que abrazar. Y abrazar a nuestros cercanos. Y abrazar a la gente en general. La gente necesita un abrazo sincero, ¿ya? Y se va a generar mucha oxitocina. Es una de las cosas que más genera oxitocina. Es ser generoso, ¿ya? Es ser desinteresado. Es reír. Incluso el llorar como un desahogo, ¿ya? El consumir alimentos con vitamina C, bastante cítrico, incluso tomar vitamina C también, es muy bueno para, no solo para el sistema defensivo, sino para subir la oxitocina, el cual es el antídoto. O sea, cuando usted sube la oxitocina, el cortisol automáticamente baja. Eso le pasa a las madres que cuando damos pecho, esa experiencia de las mujeres que hemos dado pecho a los niños de leche materna, podemos acordarnos que cuando nosotros estábamos dando el pecho, en general, aunque hay veces que los niños muerden el pecho y ahí duele, pero ahí no, no es muy grato, pero cuando ya el niño ya aprendió a chupar el pecho y uno no tiene ya esos problemas de que te rompan el pecho, tú estás con el bebé y es un relajo que te viene que hasta dormida te quedas, ¿ya? Porque eso es porque se genera la oxitocina. Y en la psiquiatría antigua se pensaba que la oxitocina prácticamente se generaba solo para ese fin, ¿ya? No se había estudiado que tenía esta función esencial, que es bajarle el estrés a la persona, bajarle el cortisol, ¿ya? Entonces, si tú no tienes hijos, no pudiste ser madre, no pudiste dar pecho, además no toda la vida vas a dar leche materna, así que, ¿qué vas a hacer cuando no tengas leche para dar? Bueno, tienes que hacer lo otro que estábamos comentando, y también acariciar a las mascotas. Eso también ayuda mucho a que la oxitocina se genere, ¿ya? Las mascotas relajan harto, cualquier tipo de mascota, generan esto en el ser humano. Muchos viven tratando de controlar sus vidas y las vidas de las otras personas. No nos sentimos identificados con estas palabras, las madres sobre todo, madres controladoras, madres protectoras, ¿ya? Que se preocupan del hijo, que no les pase nada, hasta que son viejitos están preocupados del hijo, ¿cierto? Como si fuera un niño pequeño. Así somos las madres muchas veces. Pero saben que nosotros tenemos que dejar y soltar, porque ni siquiera nosotros mismos podemos controlarnos. ¿Cómo pretendemos nosotros entonces controlar otras circunstancias? ¿Te has preguntado eso? Si tú ni siquiera eres capaz de controlarte tú mismo, tu carácter, tus acciones, tus pensamientos, tus propósitos, ¿cómo entonces tú vas a pretender controlar otras circunstancias, otras personas? Saben que cuando nosotros vivimos controlando y hacemos esto, llega un momento en que esas circunstancias llegan a quebrantarnos por dentro y empiezan a causarnos un daño interno dentro nuestro, ¿ya? Se da mucho en parejas que son controladoras unos con otros, se da mucho en madres, abuelas controladoras, y se da mucho también en personas que incluso quieren controlar a otras personas, ¿ya? Y pasan metidos en la vida del resto, le importa más la vida del resto que la propia. Le interesa mucho lo que pasa al vecino, al de más allá, en los ámbitos religiosos se da mucho en las iglesias también, que hay personas que le importa mucho la vida del otro hermano. Nosotros tenemos que aprender que nosotros no somos Dios, ni tenemos la capacidad de cambiar a las personas. El único que hace ese trabajo es el Espíritu Santo. Aunque nosotros observemos cosas que no estemos de acuerdo, tenemos que aprender a callar, aprender a ser prudentes. Eso nos da una paz y una tranquilidad a nosotros también y al resto. Dice la palabra, un antídoto que no falla. Por nada estéis afanosos. Dice que por algo podemos estar preocupados. Dice, por nada. No dice, solamente preocúpense de algunas cosas y de otras no. No dice así, dice, por nada estéis afanosos. En traducción actual diría, por nada estéis estresados, ¿ya? Por nada estéis preocupados. Si no, en cambio de preocuparte, ¿qué tienes que hacer? Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. O sea, no solamente rogar y pedir, ojo, porque a veces las oraciones que hacemos, Señor te pido, Señor te pido, te pido, te pido, te pido, te pido, te pido. Dice que nuestra actitud tiene que ser una acción de gracia. No solamente pedir, sino que cultivar un espíritu de gratitud, ¿ya? Si tenemos un problema, obviamente hacérselo conocer a nuestro Padre de amor, ¿ya? Que sepa todo lo que nos pasa, ¿no? Que no nos dé vergüenza, porque es nuestro papito. No tenemos que tratarlo como si fuera un Dios por allá, distante, que no le importa nuestra vida. Él se preocupa hasta de lo más mínimo nuestro. Y dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, claro, porque esa paz no la podemos entender humanamente. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si tú estás enfrentando una situación difícil en tu vida, en el ámbito que sea, no hay nada que te pueda sacar de ese estado de falta de paz o de preocupación, de intranquilidad, que como lo es orar y que Dios te inunde de su paz, una paz que aunque se te esté pasando lo peor a tu alrededor, tú estés tranquilo, ¿ya?
y alegrarse en el problema. Te robaron, alégrate, dice el hermano Nima, ¿lo has escuchado? Te está pasando una situación difícil de salud y te vas a echar a morir, no vas a querer ver a nadie, no, alégrate, porque Dios tiene salida para todo. Y si en último caso te mueres, ya vas a ver a Cristo en la tierra nueva, así que ¿de qué te preocupas? Y si te preocupa dejar a tus hijos, ¿acaso Dios no ama más a tus hijos que tú? No significa que uno no le tenga apego a la vida, pero significa que uno aprenda a soltar y a dejar su vida en las manos de Dios. El cuerpo, mente y corazón bajo control divino, quien verdaderamente ama y teme a Dios, luchando con entereza de propósito para hacer su voluntad, pondrá su cuerpo y su mente, su corazón, su alma, su fuerza al servicio de Dios. Este fue el caso de Enoc, que caminó con Dios, dice la Biblia. Su mente no estaba contaminada por una visión impura, defectuosa. Los que están decididos a hacer de la voluntad de Dios la suya deben servir y agradar a Dios en todo. Y dice, y mire cómo va a caracterizar esa persona que sirve a Dios en todo y que es como Enoc. Dice que el carácter de esa persona va a ser armonioso y bien equilibrado, coherente, agradable y verdadero. Ojalá les pudieran decir eso de nosotros, hermanos y queridos amigos, que tu carácter es armonioso, equilibrado, coherente, agradable y verdadero. Eso se puede lograr caminando con Dios, verdaderamente amando y temiendo a Dios, luchando con entereza de propósito para hacer la voluntad de Dios, poniendo su cuerpo, el cuerpo, la mente y corazón y el alma y fuerza al servicio de Dios. O sea, ¿qué tengo que poner al servicio de Dios? El cuerpo, la mente, el corazón, el alma y la fuerza. Todo. Todo tiene que ser primero Dios, ¿ya? El estrés es una enfermedad que sobrepasa al cáncer, a las enfermedades del corazón, a la depresión. Es peor que cualquiera de todas esas, que son las peores. Es la enfermedad número 1. ¿Ustedes creen que si la persona está estresada va a poder desarrollar cáncer, problemas del corazón y depresión? ¿Será que va a desarrollarlo? Por supuesto que lo puede desarrollar, aún si se cuida con la comida, porque el estrés es la enfermedad número 1. Es la base de todas las enfermedades. Por eso Satanás desea que todos estén estresados, porque trata de hacerle daño a Dios cuando nosotros estamos enfermos. Dios sufre al ver a sus hijos amados sufriendo. ¿Acaso un padre cuando ve a su hijo sufriendo no sufre? Bueno, con mayor razón Dios, que es el más gran padre que puede existir, que tiene un amor más inmensurable que cualquier padre terrenal, ¿ya? Sabiendo Dios que Él ha dado su hijo de su vida por ellos y dejado además un plan de salud para minorar el sufrimiento humano. O sea, aún Dios sabiendo, con mayor razón sufre porque Él dice, di lo más precioso, sangre por ese hijo. Y dejé un plan de salud para minorar el sufrimiento humano, un plan que contempla no solo comida saludable, contempla salir del sistema actual de vivencia de la ciudad, contempla ir y tener mi parcela, tener mi producción de alimentos y no vivir con el estrés de la ciudad. Ese plan de salud es tan amplio que contempla esas decisiones, dejar todos mis propósitos en la ciudad por ir al campo. Dios nos dio esos consejos, pero ¿qué hemos hecho nosotros? Lo postergamos y lo hemos dejado en segundo lugar esas decisiones. Por eso vivimos estresados, porque no obedecemos las instrucciones que Dios nos da. ¿Cómo enfrentar el estrés y la ansiedad? ¿Puede una madre olvidar su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aún cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré. Grabada te llevo en las palmas de mis manos, tus muros siempre los tengo presentes, dice Isaías 43, 15, 16. Hermanos, el Señor quiere que nosotros aprendamos a echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, dice la palabra. Por lo tanto, no olvidemos que Dios se preocupa más que si un papá estuviera a cargo de un bebé. Cuando hay un bebé chiquito, un bebé antes de los 2 años, si no tiene una madre que se preocupe, un padre, un adulto que esté pendiente de él, tiene prácticamente 0 posibilidades de sobrevivencia, ¿ya? Tiene prácticamente 0. Necesita sí o sí un padre preocupado. ¿Y qué es lo que es un padre preocupado? Anda preocupado que el bebito no le irrite nada, que el pañalito no le irrite, ¿cierto? Que no le irrite la ropita, que no le apriete, que no tenga calor, que el gorrito, que el mitoncito en las manos, ¿cierto? Un buen padre, una buena madre anda preocupadísimo de su bebé, lo cuida como un tesoro. ¿Cuánto más nuestro Padre, que dice que aunque nuestra madre se olvide, Él no nos va a olvidar? Él nos lleva grabado aquí en las palmas, tiene las cicatrices por nosotros, hermano. Tenemos que aprender a echar nuestras ansiedades sobre el Señor. Volvernos a Cristo, aprender de nuestro organismo, conocernos, tomar buenas decisiones en nuestro estilo de vida sin fanatizarnos y vivir alegres y dando al resto, siendo generosos con los demás.
y tomando la atención a las otras personas. Nos vamos a hacer un bien a nosotros y vamos a hacer un bien a otros. Bueno, este ha sido el tema de hoy. No sé si tienen alguna pregunta o comentario.